Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 10 y nosotros vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina o de Fisiología del año del 2016 y qué es la relación que tiene con la biología celular. En este caso se le galardonó este premio a Yoshinori Ozumi por el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia. Y antes de hablar acerca de la autofagia, de los mecanismos o más o menos cómo fue el camino para que Yoshinori pudiera comprender la autofagia y sobre todo que se le galardonara, voy a hablar un poco acerca del contexto histórico en el que pues él vivió, ya que pues su infancia la verdad no fue fácil o no fue tranquila, ya que pues para empezar tenemos que saber que él nació el 9 de febrero de 1945 en Fukuoka, Japón. Él tenía un contexto de que estaba pasando por la restauración de Japón, estaba en el proceso de posguerra, ya que pues Japón sufrió bastante durante ese proceso. Él era hijo de un profesor de ingeniería de minas y pues su infancia estuvo marcada por la escasez y sobre todo por la enfermedad de su madre, quien se recuperó pues gracias a los antibióticos, lo que pues él a partir de ahí le despertó como que ese interés que tenía en la ciencia. Él la verdad que desde joven él tenía mucha curiosidad por la naturaleza y la biología celular e inclusive en el proceso de la secundaria él estaba en un club de químicas. Sin embargo, él estuvo de que a punto de estudiar químicas, al final optó por estudiar biología celular. Él estudió biología celular en la Universidad de Tokio en 1963 para que posteriormente hiciera su posgrado en la misma Universidad de Tokio en el 67 y sin embargo, como no miraba las oportunidades, o más bien no le llegaban las oportunidades, al final terminó haciendo un postdoctorado en la Universidad de Rockefeller, en Nueva York, a partir de 1974. Lo que él trabajó ahí era la replicación del ADN en levaduras y de ahí descubrió la importancia que tenía de las vacuolas en la célula. Inclusive se podrá decir que, por ejemplo, la vacuola es, ahora sí que diciéndolo coloquialmente, como un sistema digestivo. A pesar de que nosotros tenemos la vacuola, en las células animales lo tenemos más pequeña a comparación de las plantas o de los hongos, que pues él literal, con este estudio pues descubrió el proceso de la autofagia, son un poquito más grandes. A partir de ahí, pues literal sus descubrimientos le valieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año del 2016. Pero, o sea, no únicamente se le galardonó con esto, sino con varias distinciones. Pero antes de ello, pues también quiero mencionarles acerca de algunas ocupaciones que él tiene. Él, la verdad, que es una persona como muy reservada, o sea, hay muy poca información de él. Él desde el año del 2014 se volvió profesor emérito, profesor honorario en el Instituto de Tecnologías de Tokio. También inclusive fue director del laboratorio y actualmente pues lo puedes encontrar, pero literal no como a tiempo completo, como estaba antes. Pero bueno, dentro de sus distinciones, no únicamente ganó el premio Nobel, o sea, de que inclusive ganó varios premios que fueron como los antecesores para que en el 2016 pudiera pues ganar. Por ejemplo, él ganó el premio Kyoto en Ciencias, perdón, que es un prestigioso galardón que es otorgado por la Fundación Inamori, que en Japón que se da desde 1985, que reconoce varias contribuciones significativas en tres categorías, lo que es ciencias avanzadas, artes y filosofía y tecnologías. En este caso, pues él la ganó en ciencias avanzadas, esto con los descubrimientos de la autofagia, en este caso con las levaduras, que se le considera uno de los premios más importantes de Japón en ciencia y cultura. Pero no solamente ganó eso, después posteriormente ganó el premio Gardner International, que es otorgado por la Fundación Gardner de Canadá desde 1959, y esa premia avances excepcionales en investigaciones biomédicas. Ahí en ese caso él las ganó por los descubrimientos en ciertas proteínas que posteriormente van a comentar mis compañeros, y a partir de ahí, pues, 4 años después ya lo pudo ganar el Nobel. Y muchos de estos ganadores han recibido posteriormente el premio Nobel, lo cual le convierte como uno de los reconocimientos más prestigiosos en el campo de la medicina y también en el campo de la biología. Bueno,
Hola, mi nombre es Nadine y yo les voy a hablar acerca un poco sobre la autofagia. No sé si han escuchado sobre el ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente, bueno, sucede mediante este proceso de la autofagia. Como aquí bien indica, es un proceso catabólico altamente conservado en eucariotas. Por sus siglas o su etimología, la autofagia significa comerse a sí misma, es decir, la célula lleva, o sea, está en un proceso de iniciación en el que tiene falta de nutrientes, lo que le lleva a comerse a sí misma. Entonces, pues incluye todos estos pasos desde la señalización inicial que desencadena la autofagia hasta la degradación final del material en el lisosoma, en los mamíferos y la vacuola en las levaduras y el reciclaje de los componentes, ¿no? Bueno, se ha demostrado en diversos estudios científicos en los que la autofagia llevar el proceso en nosotros los humanos hace que, pues, que, por ejemplo, revertir problemas de Alzheimer, entre otros problemas. Y bueno, hay una relación entre la autofagia y los autofagosomas. ¿Qué es primero la autofagia o los autofagosomas? Pues bueno, es como lo que se dice, ¿no? De qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero pues el autofagosoma es la estructura y la autofagia en sí, pues es el proceso, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre los artículos científicos. Primeramente tenemos este artículo, el artículo número 1, que es la autofagia en levaduras demostrada con mutantes deficientes en proteinasas y condiciones para su inducción, de 1992. Bueno, ¿por qué este artículo es muy importante? Pues es el artículo pionero, el que inició todo este estudio de lo que es la autofagia. Bueno, en palabras de Yoshinori, pues él se interesó en un tema interesante, mas no popular en su tiempo. Él se aventuró a estudiar algo que pues no era muy interesante para las personas en su época. Se sabía, tenían conocimientos sobre la autofagia que sucedía en mamíferos, mas no entendían el procedimiento. Y reitero, en propias palabras de él no solo quería conocer a la célula en sí, sino él quería entender por completo el proceso que se llevaba a cabo, ¿no? Se preguntó si la función lítica de las vacuolas, de las levaduras, era homóloga a los lisosomas en los mamíferos. Entonces, bueno, en este artículo número 1, él, pues bueno, hacen el proceso de iniciación en las levaduras. El modelo experimental, pues fue Saccharomyces cerevisiae, y pues las hicieron deficientes en proteinasas. Esto, bueno, para demostrar, ¿no? Que cuando las proteinasas no funcionan, el proceso de autofagia se bloquea en la etapa final y se acumula en los autofagosomas. Entonces, bueno, cultivaron estas levaduras carecientes de nutrientes para obligarlas a comerse a sí mismas. ¿Y por qué utilizaron a Saccharomyces cerevisiae? Bueno, pues esta levadura es muy utilizada en la biología molecular. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad de cultivo impresionante, crece rápidamente, requiere de muy pocos requerimientos nutricionales y bueno, son células muy simples y se ha demostrado que bueno, las vacuolas son similares a los lisosomas de nosotros. Entonces, utilizar estos modelos nos permiten entender procesos a nivel celular de una manera bastante económica. Y bueno, finalmente se demostró que en condiciones, reitero, deficientes de nutrientes como la falta de nitrógeno o carbono, las células acumulan cuerpos autofágicos dentro de sus vacuolas. Mucho gusto, yo soy Ángel Fernando y pues vengo a hablar un poco sobre el segundo artículo más importante de Oshumi. Este segundo artículo llamado A Protein Conjugation System Essential for Autophagy o la conjugación proteica esencial para la autofagia en 1998 revuelve a aportar, por así decirlo, al artículo 1. En el artículo 1, más que nada, lo que se presenta, agregando a lo que explicó mi compañera, lo que se presenta es que al obtener Oshumi las vacuolas ya llenas de
de estructuras fagosómicas, pudo lograr detectar, por así decirlo, los genes que causaban o que iniciaban esta reacción, a los cuales llamó ATGs o Autophagy Related Genes, o genes relacionados con la autofagia, en pocas palabras. Estos genes, pues, logró identificarlos bastante bien, como por ejemplo el ATG1, el 6, el 8, el 12, y pues sí son bastantes más, ¿no? Pero los más importantes son esos. ¿Y por qué se demostró su importancia? Pues en este artículo 2, él demuestra el cómo pudo extraer o liberar, por así decirlo, las proteínas esenciales para pues dichas ATG, ¿no? Las que mencioné ahorita, utilizando prácticas como mutagenesis y análisis bioquímicos, comparando células de levadura que presentaban autofagia y otras no, como dijo mi compañera, privando a uno de los grupos de nutrientes y oxígeno, logró expresar las ATGs y purificar así sus proteínas, encontrando entre las proteínas pues dentro de las ATG fueron la serina, la treonina y muchas otras proteínas a las cuales se les nombró pues como el gen que expresa, ¿no? O el gen del que fueron sacados, como la proteína ATG8, ATG5, 12, 9 y un par más. Eso fue lo que demostró en el artículo 2. Ahora voy a hablar del artículo 3. A novel protein conjugate to APG5 is essential for autophagy ingest. Básicamente, habla el artículo 3 de cómo, gracias a su avance con las ATG, logró encontrar una proteína la cual principalmente se desconocía su función. Cuando la descubrió, le puso de nombre APG2, pero ahorita ya actualmente es llamada ATG2. Descubrió el propósito, ¿no?, de ATG, el cual es tener una conjugación proteínica única, pues esta se une covalentemente a ATG5, otro gen relacionado con la autofagia. Estas se unen mediante un sistema de conjugación similar a la unificación. Principalmente, pues están unidos, esta unión de ATG12 con ATG5 junto con ATG16 es esencial para la expansión del fagosoma, la estructura que, como explicó mi compañera, es donde se lleva a cabo la autofagia, donde se descomponen y se aíslan los órganos que pues se vayan a reciclar. Antes de este descubrimiento se creía que la autofagia no era más que un mecanismo inespecífico, algo espontáneo o como un método de defensa pero no regular. Pero gracias a la especificación que se demostró con conjugación de proteínas, se demostró que pues es un proceso extremadamente controlado por la célula gracias a las proteínas especializadas. Esto pues tuvo más que nada un impacto porque ayudó demasiado, pues pues también descubrió que en los humanos pasa casi igual, encontrando también en humanos un análogo a la ATG12, 5 y 16, lo que evidentemente aceleró en gran medida los estudios en cáncer, neurodegeneración y pues enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque básicamente, agregando a lo que explicó mi compañera ahorita, la autofagia, su importancia radica más que nada en que es una forma en la que las células cancerígenas o células dañadas se resisten a ciertos medicamentos o a la limitación de nutrientes, ¿no? Entonces, estos descubrimientos de él, básicamente aislar y descubrir los genes que activan la autofagia, pues hizo que avanzara demasiado la investigación con cáncer, Alzheimer y pues problemas metabólicos. Ahora bien, el servidor Felipe Chapa hablará sobre patentes de investigación y cómo ganó el premio, o cuál fue su gran noche que fue el premio Nobel. Ok, hablando sobre patentes, digamos que Oshumi, al haber nacido en una época no muy linda y con unas ideologías un poco extrañas para nosotros en Occidente, digamos que todas sus investigaciones están enfocadas a que todo el mundo las pueda leer. Realmente él no cuenta con patentes. Él tiene la mentalidad de que todo lo que investigas debe ser para todo el mundo, en especial para, más que todos los aspectos científicos, todo el mundo como que debería saber sobre ellos, y más enfocándonos en este caso que es la autofagia, que digamos que es a lo que se dedicó de por vida, y es algo que antes de él no había un parteaguas, o sea, era muy poca información la que se desconocía.
Pero bueno, hablando sobre su línea de investigación, realmente el doctor como tal desde 2014 ya no está trabajando, ya se puede decir que está retirado, pero aún así sigue siendo investigador en la Universidad de Tokio, para ser más específicos en el tecnológico, y sus investigaciones radican principalmente sobre las dinámicas que se iban a presentar en las membranas durante la formación de la autofagia, y también sobre la relevancia de los procesos en todo lo que tiene que ver con los procedimientos celulares y moleculares. Pero bueno, su gran premio. Aquí quiero como que agarrar un poco de lo que dijeron mis demás compañeros y la importancia que tuvo y cómo llegó a. Bueno, el doctor Oshumi consiguió su premio en 2016 en el área de fisiología o medicina. Y cabe aclarar que es de los pocos doctores, o científicos en este caso, que ha logrado conseguir el premio él solo, sin ayuda de nadie más. A él se le dio por el nombre de mecanismos de la autofagia. Así se puede buscar como tal el premio. Y bueno, ¿por qué se lo dieron? Por su investigación por el aporte del conocimiento clave sobre las células que eliminan y reciclan material dañado o innecesario con la implementación y de las enfermedades como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer. Que como lo podemos ver, casi todo está relacionado con enfermedades que son a lo largo de los años, que es algo que estuve investigando y se nos llegó a recomendar como que investigáramos, ya que la autofagia en sí como tal, pues no es un proceso como que viene y va. Realmente a lo largo de nuestra vida siempre lo tenemos, y es como que algo que él fue planteando. A ver, digamos que también es algo, ¿por qué se le dio hasta el 2016? Con todo lo que vimos en los diferentes artículos, me quiero regresar primero a eso. En el 92, él lo expresa de una manera y lo ponen como que con levaduras. Dice, bueno, tenemos una levadura, realmente su experimento como tal hizo varios, pero el que yo me recuerdo y es más fácil de entender, se deriva que puso 2 levaduras, a una le da de comer varios días y a otra no tan seguido. Y ahí fue como se dio cuenta cómo interactuaban y cómo mediante el ayuno intermitente, se le podría decir así entre comillas, que al final sabemos que es autofagia, como el mismo organismo celular iba transformándose de una forma mucho más rápida. Que la realidad que salió en el 2016 fue por eso mismo. La medicina lo tenía como un mito y decían de que, bueno, a ver, al final el ayuno intermitente no sabemos si es real o no. He ahí como que el problema porque se lo dio en 2016. De hecho, si nos vamos sobre diferentes artículos que él siguió publicando, en 2002 él da una plática con diferentes doctores y científicos en Bélgica, ya demostrando todo aplicado, contribuyendo ya al artículo 2 y 3, que yo podría resumir esos 2 artículos, que ya lo implementó lo primero, basado en células animales. A la hora de implementarlo y expresarlo, realmente se dieron cuenta que le estaban lo correcto. Pero vaya, por tabús y todo lo que se va a mencionar, realmente no lo tomaban en serio, hasta que en 2014, ya cuando fue investigador y ya tenía un renombre, fue cuando empezaron a darse como que más cuenta de lo que el que estaba haciendo era realmente correcto. Y actualmente ya es tan importante que, como llegué también a mencionar, él no tenía patentes. Ahorita ya varias empresas han estado trabajando y como que lucrando un poco con su investigación, ya haciéndolo como que parte suya, sin a él darle un crédito. Aunque bueno, aquí como que me quiero ir un poco más atrás y decir la autofagia realmente se le da el reconocimiento a Oshumi, pero hubo científicos incluso un poco antes de él que también eran bélgicos, algunos no tenían como que sus nombres como tales, entonces no puedo mencionarlos, pero que empezaron a trabajar sobre la autofagia. Entonces, digamos que darle todo el crédito a él sí está bien, pero no de una manera correcta, ya que él cuando se fue a estudiar a Nueva York, ahí fue como que él empezó a descubrir un poco más sobre la autofagia, por diferentes artículos que él encontró que estaban como que muy ocultos, por lo mismo que era algo tabú, que decían que el ayuno intermitente no funcionaba. Pero bueno, a partir de 2016 pasa eso, le dan su premio, ya la medicina lo aprueba y lo acepta. Sabemos que desde esas fechas hasta la actualidad se ha puesto de moda todo lo que tiene que ver relacionado a la autofagia, para nosotros los que sabemos el término, comúnmente conocido como ayuno intermitente. Pero bueno, esto también que tiene que ver con nuestros procesos como que ya de más adulto. Estuve investigando un poco más y sí, casi todos, si se dan cuenta, está relacionado con el cáncer, Parkinson o Alzheimer. Pero también, si nos damos cuenta, esto tiene que ver no solamente como que con enfermedades, sino con cómo nosotros nos vemos físicamente, ya que la autofagia, que también yo siento que fue una parte por la que dieron el premio, pero no lo llegan a mencionar como tal en muchos artículos, es que él se dio cuenta que, digamos, también se puede decir como que es el don de la juventud. Ahí puedes como que buscar la parte de por qué nos hacemos viejos y por qué nos hacemos jóvenes, ya que la misma autofagia, al ser células autorregenerativas, es lo que nos permite que nos podamos ver jóvenes y que nuestro cuerpo no vaya sufriendo ni tenga tantos rasgos como que recesivos, se puede llegar a decir. Pero eso ya digamos que
es más investigación que se podría agregar en otras partes, pero desafortunadamente Oshumi nunca se quiso ya enfocar a eso, ya que en 2014, como lo llegó a mencionar mi compañero, él decidió retirarse a partir de 2014. Pero bueno, sería todo por la parte de por qué ganó este premio y todo lo que conllevó a que él llegara a este punto, porque realmente no fue un camino fácil. Bueno, su aportación al avance científico fue que sus descubrimientos abrieron camino para comprender la importancia de la autofagia, como muchos procesos fisiológicos, la adaptación a la inanición o la respuesta a las infecciones. Las mutaciones en los genes de la autofagia pueden causar enfermedades y el proceso autofágico está involucrado en varias afecciones, incluido el cáncer y las enfermedades neurológicas. También el doctor Oshumi demostró que la autofagia no solo es un proceso de limpieza, sino es un mecanismo vital para la supervivencia celular. Sus hallazgos transformaron nuestra comprensión de cómo las células mantienen su equilibrio interno, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la salud celular. Y el estudio de la autofagia ha estado creando nuevos tratamientos farmacológicos para activar o inhibir este proceso de la autofagia. Y el legado de Oshumi se refleja en su influencia sobre la biología celular moderna, así como los avances médicos que podrían resultar de sus descubrimientos. Y pues su trabajo sigue siendo una piedra angular en el estudio del reciclaje celular y los procesos relacionados con la salud y la enfermedad. Bueno, aquí están las referencias que vamos a investigar. Alrededor se usaron 7, muchas son de artículos que incluso él publicó o de las mismas páginas del Premio Nobel. Y sería todo. Gracias por su atención.